Sois muchos los amantes de Starbike que me preguntáis, oye Manu, este año no has sacado nada de la colección, salvo una pequeña colaboración que hicimos, en este caso con Dani 13, y de hecho hablamos sobre la Drax comparándola con algunos otros modelos. Te dejo, en ese caso, si no lo has visto, por aquí el enlace para que veas esa colaboración y esa review. En este caso traemos dos palas radicalmente diferentes. Tenemos la Exodus Gold, una pala muy manejable para jugadores que, bueno, están buscando jugar fácil, no meterse en mucho jaleo, y tenemos la Drax para los que buscan algo más cañero. Quédate porque en este vídeo voy a contarte qué tal funciona. Todos los amantes de Starbike me habéis estado pidiendo durante varios meses que sacáramos algo sobre la marca. Bueno, pues aquí os he traído estas dos palas. La Exodus Gold, una pala para todos aquellos que estáis buscando jugar fácil, no meteros en grandes apuros. Y por otro lado la Drax, que ya habíais escuchado hablar de ella y varios me habéis preguntado. Bueno, pues en este vídeo voy a analizarla, la voy a confrontar y os voy a decir cuál es mi favorita. Son muchos los jugadores que están enamorados de Starbike. Tiene mucho público y ya tocaba traerlas al canal, así que en este caso os he traído, como os decía, la Exodus Gold, que es una pala, bueno, deciros que me han puesto en apuros para probarlas. Las testé dentro de uno de los entrenamientos de la academia, ese día yo tenía libre, así que me metí allí a probarlas y las fui alternando, cosa que me hizo, bueno, me costó, porque tenemos dos comportamientos radicalmente diferentes. Ahora os hablo de las medidas y de los números, ¿vale? Pero esta es una pala extremadamente manejable, donde se nota que es blandita, ¿vale? Un sonido, de hecho, que a los que os gusta que suene a cañón se nota muchísimo. Y luego tenemos la Drax, una pala que es, bueno, más cabezona en ese sentido, no es excesivamente cabezona, pero claro, cuando las pones la una frente a la otra, pues se nota muchísimo, ¿no? Y, lógicamente, más dura. Así que, como os digo, radicalmente para dos perfiles distintos de jugador. Voy a arrancar por la Exodus Gold, ¿vale? Por arrancar por una, te cuento cómo funciona y a qué jugador se la recomendaría. Encontramos una pala aquí con formato redondo, ¿vale? Con un carbono 15K que, bueno, me parece bastante atractivo, con estos tonos así gold, ¿no? De ahí su nombre que lo indica. Me llama la atención que, siendo una Starbike que tiene un rugoso bastante característico y que yo adoro, en este caso no se lo han puesto. Yo ahí, oye, creo que quizá afecta a la estética, pero yo se lo metería, ¿vale? Creo que le ayudaría a ser todavía incluso mejor pala. Como te decía, es un formato redondo con una goma dentro soft, muy soft. O sea, cuando le tocas la pelota, la bola entra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a baja velocidad la bola sale bastante, según le vas pegando más fuerte sale menos, ¿vale? Pero sí que tienes mayor tiempo de contacto y ayuda. Más que goma, yo te diría que es foam, ¿vale? O sea, cuando la ves se ve que, bueno, que es una espuma blandita. ¿Y qué es lo más llamativo de esta pala? Lo primero, es un grip cortito. Yo se lo he trabajado, fijaos que le he subido el grip, bueno, pues para que llegue más arriba, porque es un grip contenido, es pequeñito, ¿vale? A mí me gusta que sea pues un poquito más largo, que es lo que nos encontramos en la Drax, pero ya te digo, en ese caso, lógicamente te hubiera cambiado el balance y ahora vamos al balance. Fijaos las mediciones, un peso ligerito en cuanto al peso, pero es que el balance lo he metido en 241 milímetros aproximadamente. Es un balance muy bajito, es decir, es una pala que no pesa nada, te duele el codo, no tienes mucha fuerza a la hora de golpear la pelota, te cuestan tiros de revés, por ejemplo, o de volea que me cuesta, con esto va perfecto. Lógicamente no esperes que cuando tires los golpes por encima de la cabeza la bola vaya muy profunda, o en la volea que la bola vaya muy profunda, porque no tiene ese balance, por lo tanto, bueno, pues hay que golpearle, añadirle un poquito de terminación a los golpes. Eso sí, para defender, para jugar todo sin pared, es una pala excelente, muy manejable y muy sencilla de uso. En ese sentido, y como ya nos acostumbra en muchas ocasiones Starbike, bueno, pues esta cuerda tradicional de toda la vida, que yo sinceramente ya me he acostumbrado a las otras, ahora hablaremos de la Drax. Y como te digo, como positivo, manejabilidad, punto dulce, como mejorar el rugoso, la cuerda. Y en cuanto al precio, pues oye, te voy a dar un 7, porque la he visto por unos 180 euros, así que es una pala de carbono por el precio, ya os digo, similar de hecho a las palas de mi colección de Combat, que también están en ese precio. Pues oye, yo le voy a poner entre un 7 y un 8, porque creo que lo merece. Ya depende de, lógicamente, al nivel al que quieras jugar, se te va a quedar más o menos corta, pero bueno, una pala interesante que por calidad-precio, siendo de este año, pues veo que está relativamente bien. Vamos ahora a la Drax, absolutamente diferente el comportamiento. Lo primero que encontramos, bueno, pues es un balance más a la cabeza, que no es excesivo, lo que pasa que se acentúa mucho porque lo he comparado contra su hermana, que en este caso tiene un balance mucho más a la mano. Sí que encontramos que no solamente el balance, sino que la construcción de esta pala eleva y separa el punto dulce de la pala, me lo aleja de la mano, por lo tanto tenemos más palanca. Pero bueno, ¿qué es lo que encuentro? Me encanta el rugoso que tiene, o sea, hago así con la mano, ¿vale?
Fijaos que esto engancha la pelotita muy bien para darle efecto. En la parte exterior encontramos un carbono 12K, bueno, ya sabéis, una dureza media dentro de la gama de carbonos que podemos tener, pero sí que es verdad que la goma es una goma más sólida, más rápida, ¿no? Más dura, en definitiva. También es verdad que estamos en invierno, ¿vale? Terminando el invierno en Madrid, la probé por la mañana, o sea, debía de haber 6-7 grados en el club indoor y bueno, en ese sentido se notaba claramente una pala de un nivel más alto, o sea, es una pala más difícil de utilizar en la defensa, la pelota te va a flotar más, en la red, lógicamente, necesitas que los armados sean cortitos para estar preparado para poder tocar la bola adelante, pero sí, cuando la tocas la bola va espectacularmente bien, va donde quieres, sale como esperas, muy predecible y un tacto, bueno, más durito, ¿vale? Seguimos bajando y encontramos ya algo que a mí también me gusta muchísimo, que es este pedazo de grip largo. Yo lo he montado también con el grip incluso un poquito más arriba y aquí, bueno, pues aquí lo tenéis, ¿no? Todavía, de hecho, hice la prueba del forón con estas palas, todavía mantiene ese, no sé si lo escucháis, desde que la hice, sigue manteniendo ese grip de la prueba. Y como te digo, creo que esta pala ya está, pues lógicamente tiene elementos técnicos más evolucionados, el rugoso, el grip largo, la cuerda, que no es una cuerda corredera, sino que si bien no es intercambiable, pero ya encontramos esta con tipo brazalete, el propio grip ya tiene también esa hélice que elimina las vibraciones. Bueno, es una pala, como te digo, más conseguida. Estos refuerzos en el marco destinados todos, ¿vale? Tanto el corazón como el marco, destinados a añadir rigidez a la pala. Lógicamente una pala que bueno, está más avanzada tecnológicamente y es una pala más evolucionada y también más difícil de manejar. Yo esta pala no se la recomiendo a jugadores, punto número uno, que bueno, no tengan ya un mínimo trabajo en la zona de la defensa porque os va a costar defender más con ella. Y punto número dos, que no estáis buscando añadirle potencia y profundidad a los tiros por encima de la cabeza. Es decir, si no quieres mejorar tus remates y lo que no quieres, no estás buscando que tu volea vaya profunda y tal, porque ya lo haces bien, quizá esta no es la pala que necesitas, ¿no? Esto lo que te va a aportar es que todos los tiros ofensivos mejoran 2 puntos con ella. O sea, si estás buscando potenciar eso, es una pala espectacular. Relación calidad-precio, le vamos a dar un 6, 6,5, porque es verdad que está por encima de los 200 euros en casi todos los lugares donde lo he visto tienda Padel Point, Padel Pro Shop, estaban superando los 200, 220 euros, pero bueno, sabéis que siempre hay códigos de descuento que podéis utilizar para que os bajen al menos un 10%, así que probad metiendo MTP, por ejemplo, en Padel Nuestro vais a tener ahí ese 10%, y bueno, pues como os digo, una pala muy interesante para salirnos de las típicas que ya venimos probando, tipo Metal Bond, tipo mi gama Teide de Combat, que ya os lo he contado hasta la saciedad, la pala de Lebron, bueno, una alternativa. Así que después de haber visto estas dos palas, bueno, cuéntame si las has probado, cuáles son tus sensaciones, tus opiniones, con cuál de las dos te quedarías, te leo en los comentarios, hazme las preguntas que consideres oportuno, me vienen muy bien para conocerlas y nada, lo de siempre, si quieres ver más vídeos, tienes aquí vídeos de palas del 2024, 2025, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale un gran me gusta, me ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.